Buen día y buena salud. Estimados hermanos de este portal de sabiduría de la filosofía taoísta, tu sacra sexualidad. Estamos honrando la presencia de nuestro instructor, guía y maestro, Ha Kelium Zeus Induceus, y el venerable maestre Samael Joab Batorbeor. La mayoría de los esoteristas o los esoteristas hemos recibido en la enseñanza la importancia de conocer cuáles son los fundamentos o los fundaciertos en los cuales nos vamos a movilizar para poder avanzar. El taoísmo tiene 4 fundamentos que de la Sagrada Gnosis empezamos a recibir. Primero es saber morir al mal o al pecado, a la maldad, al ego, al desequilibrio, a la intoxicación, a la enfermedad, a la suciedad, a la corrupción, al satán interno. El segundo es nacer, que es poder absorber la luz que hay en las semillas, que es el registro del ADN humano heredado de nuestros padres y abuelos. Cada 4 generaciones se repite un ciclo y la primera generación de esas 4 y la última se conectan con la anterior y así sucesivamente hasta el principio de la creación o la creación. La mutacelo o el aprovechar, la transformación, el cambio, el aprovechacierto del contenido energético que hay en la semilla humana es el segundo, que es el nacer. Pero este también tiene que ver con la inteligencia, el estudio de la doctrina o de los libros sagrados, de los rollos sacros, de las doctrinas que los maestros nos han entregado de boca a oído y aún las que han sido de dominio o han sido de dominio público. El tercer fundamento o fundacierto, pilar de esta doctrina es hacer escuela, o sea, hacer apostolado, el sacrificio por la humanidad, hacer posible que otros seres también se beneficien como a todos nos benefició y nos está beneficiando esta sagrada filosofía de vida, este sagrado despertar. Y el cuarto fundamento o fundacierto es la ética, o sea, la no violación de conciencia, la no contumacia, la no corrupción. Esos 4 fundamentos o fundaciertos son los que permiten que nosotros podamos controlar, manejar los 4 cuerpos de pecado más afianzados en la naturaleza humana, que son el cuerpo físico, el cuerpo dobletéreo o vital o bioenergético. El tercero es el cuerpo astral o emocional o de deseos. El cuarto, el cuerpo mental inferior o la mente razonativa, el intelecto. Estos 4 cuerpos donde el ego tiene muchísimo acicate son y pueden ser controlados y mantenidos en un orden para que podamos encarnar los 3 principios superiores que son la justicia, el amor y la sabiduría, que es el Padre interno, la Madre divina y el Cristo íntimo. 3 fuerzas diferentes que son el Maestro, el Dragón y el Mahatma. El dragón de sabiduría, o sea, el anciano de sabiduría, o sea, el Cristo íntimo. La esencia de la esencia de la sapiencia. Hemos venido con estas 3 entregas estudiando el tema de la fisiología o la funcionalidad, el funcionamiento del ego. Para ello se necesita conocer la anatomía o la genovidria, la morfología, la forma, los constitutivos o los constituyentes del ego. Y ahí tenemos que entender que el ego no es una entidad estrictamente energética, es una entidad material tan malo también.
O sea, habíamos recibido en las primeras tres fases de la gnosis que los egos eran entidades energéticas psicológicas, pero no habíamos estudiado que no solo están allá en la conciencia, envolviéndola, encarcelándola, embotellándola, tan mal están en el centro de la voluntad o del cuerpo de la voluntad y de la palabra optimista, creadora, creativa, limpia. Y también está en el cuerpo mental inferior o la razón, el intelecto. Y tan mal está en las emociones, en los deseos, en los proyectos de vida que el ser humano tenemos y ahí en la energía astral, aún en el cuerpo vital o doble etéreo, el cuerpo bioenergético y aún en el cuerpo material, el ego tiene manifestaciones. Una enfermedad es la manifestación física de un ego o de varios egos o de una legión o de, así como hay virus en la estructura físico-química, existen energías mórbidas en el cuerpo vital o el cuerpo bioenergético. Se llaman las pregenetizaciones o las preconcepciones antes de ser materiales, son energéticamente vitales o dobleterias. Pero antes son emocionales y ahí están los proyectos, los deseos de todos los seres humanos. Ahí está infiltrado el ego y por eso se necesita purgar, menestemos depurar, purificar, generar una profilaxis del proceso. Y aunque suene muy fácil, la exposición es complejo, es exigente llevarlo a la práctica y eso es lo que los maestros nos enseñaron con su ejemplo. La doctrina taoísta requiere más esfuerzos para poder, como iniciados gnósticos, poder entrar a una liberación final, que es salir del camino de la espiral ascendente o descendente y encarnar en el camino de la vertical. Y obviamente subir en línea recta es mucho más complejo, pero bajar en línea recta es mucho más fácil. Entonces, el sendero Tao es el sendero de la liberación final. Libro Logos Mantra Teurgia, capítulo 33. Página 33, capítulo del Ángel Aroz. Allí el maestro Samael develó el futuro de nosotros los estudiantes gnósticos y era conocer el sendero Tao, la llave Tao, para poder impulsarnos en una forma vertical hacia adentro y hacia arriba. Cuando los maestros empezaron a explicarnos la importancia de la fuerza que hemos estudiado estos días, la estructura material densa del ego, cómo funciona, cómo se nutre, cómo se manifiesta, en dónde se acumula, dónde se conecta. Hoy quiero hacer un énfasis en que los egos tienen en su fisiología o forma de funcionar o de accionar o de ejecutar, tienen como estrategia trabajar el plano del volante del ser humano, que es el plano mental. Las emociones son las que más mueven a los seres humanos. Hay emociones positivas y hay emociones negativas. Pero aún en las emociones positivas debemos estar muy pendientes porque una risa, una alegría desbordada puede hacer descargar la energía de nosotros los seres humanos. Como una tristeza desbordada igual. Entonces, sin ser reprimidos, los maestros nos enseñaron a que debemos vigilarnos. Si hay una fiesta y las vibraciones musicales empiezan a embargar el plano emocional como es natural o es fisiología humana, entonces se necesita tener muy pendiente el volante de este carro llamado el cuerpo mental inferior. Y esto solo se logra con la conciencia, o sea, el sexto cuerpo. El cuarto cuerpo, que es el mental inferior, se conecta con el corazón y es el cuerpo de los encuadres, es donde la persona se vuelve o nos volvemos más rígidos, psicorrígidos. Y por eso cambiar de filosofía, cambiar de grupo, reconocer que hay un grupo superior al que estemos nosotros, exige un estado de conciencia. Pero para poder tener conciencia, ya hemos estudiado
que necesitamos ciencia. Si no hay ciencia, nunca habrá conciencia. No se confunda la conciencia con la creencia. Es un grupo de factores conceptuales que uno tiene de muchas cosas. La conciencia es sentir que lo que se está diciendo se está viviendo o se tiene la experiencia directa en un porcentaje para poder justificar la fuerza y la autoridad moral para hablar del tema. Y ello implica una escalera muy amplia en la cual todos somos estudiantes, principiantes, quizás algunos hayan recorrido un porcentaje más del principio, pero todos tenemos internamente un concepto de nosotros mismos, el concepto que muchas personas tienen de nosotros y el concepto real que lo tiene la esencia, o sea, el ser. El corazón es el habitáculo del cuerpo mental. ¿Cómo le parece? Nosotros no pensamos con el cerebro como nos habían engañado la bestia. Claro, en los estados de conciencia superior se piensa con el cerebro, pero la mayoría de las elucubraciones del cuerpo mental son dirigidas por el cuerpo mental inferior que se llama el jumen, o sea, la razón. Por eso se llama así, corrazón. El corazón es el corazón, es la razón de cor, o sea, la rebeldía está ahí, dando fuerza a través de la música en sus inicios, ya que el corazón es el ritmo, el que lleva el ritmo. Por eso tener un corazón con ritmo equilibrado, con un sístole y un diástole, y, y los otros dos ritmos de recuperación y descanso, esos generan un ritmo equilibrado o desequilibrado, o sea, puede haber una arritmia o una desintonización de la conciencia. Y por eso menestemos hoy estudiar para la fisiología del ego que el corazón, como una bomba de oxígeno y de nutrientes al organismo, tan mal o también puede estar bombeando toxinas, elementos venenosos al organismo. El maestro nos enseñó cómo convertir o hacer un corazón que tenga filtro, porque la mayoría de los corazones no tienen filtro. Y el filtro que el corazón en este necesitamos para poder que no hayan infartaciones cardíacas o se alejen de la naturaleza humana, está precisamente en el amor. ¿Y qué es el amor? El amor es un estado de conciencia donde nosotros nos dominamos a sí mismos. Eso significa amor, amo de sí mismos. No es un estado sentimental de bondad, de sensiblería humana. Es un estado de conciencia donde avanzamos en el dominio de nosotros mismos y decirlo es fácil, pero hacerlo es complejo. Pero ganar espacios y ir ganando batallitas nos hace como un guerrero que va ganando experiencia y esa experiencia lo hace que ya no reciba más heridas o menos heridas recibamos en la batalla del diario vivir y podamos gozar del estar bien, o sea, del bienestar. ¿Quién iba a saber que una persona que tenga taquicardia es aquella que tiene más de 60 pulsaciones por minuto? ¿Quién iba a saber eso? El esoterismo crístico estudia, los maestros nos enseñaron que el ego necesita taquicardia, porque la taquicardia hace que el cuerpo mental inferior acelere los pensamientos y la persona se descontrola o nos descontrolamos. Aparece una turbulencia de pensamientos, la pulsión cardíaca repetitiva en taquicardia, o sea, más de 60 pulsaciones por minuto, un pensamiento descontrolado. Cuando recibimos esta doctrina, nos dio mucha tristeza saber que el ego, por eso es que ha ganado, sigue ganando muchas batallas, porque se desconoce cómo funciona. Y si no se conoce un enemigo, un ejército enemigo, cómo ataca, cómo la estrategia que usa para vulnerarnos, pues hombre, ¿cuándo vamos a vencerlo? ¿Cuándo lo vamos a sitiar para que se someta?
a la voluntad de Cristo, o sea, que reconozca que se está equivocando y retome un camino de luz. Cuando el maestro me explicó la importancia de ser un atleta de Dios, un atleta de Cristo, o sea, un soldado de la sabiduría íntima, de la castidad, de la justicia, y que el mayor aporte de oxígeno cuando ingresa en un ser humano necesita un corazón grande, no solo pulmones grandes. Cuando uno observa un discípulo, cuando el maestro nos observa a nosotros, nos miraba que la caja torácica era muy cerrada o muy sellada, muy estrecha o muy rectangular. Sabía que estábamos muy difíciles para poder inspirarnos en un nivel de manejo del ego al nivel que se quería. Y por eso nos ayudó a desarrollar una espalda, o sea, músculos físicos que cooperen a los músculos internos. Ese dorsal ancho que su merced tiene ahí, se llaman, óigase bien, las alas del dragón. Tal vez su merced vieron que hubo un monje tibetano que se llamó Bruce Lee y que salió, después de ser monje, salió a luz pública y empezó a formar grupos de una línea que él llamó el Tao o el Yakondo. Esta filosofía que Bruce Lee entregó como monje tibetano enseñaba precisamente a desarrollar el dragón interno apalancado por el dragón físico. Nadie sabía que los pechos de su merced, señora, sí, señorita, de su merced, caballero, señor, joven, son los ojos del dragón y en la medida en que esa estructura física se fortalezca, se hidrogenice, se vitalice, va a tener o vamos a tener más facilidad para que la sabiduría tenga más percepción y tengamos más facilidad de ingresar a la meditación con resultados extraordinarios. El discípulo está ciego, no tiene los ojos del dragón físico activos, es muy complejo que active los ojos del dragón interno. Por eso los maestros inculcaron la importancia de elaborar el manejo de lagartos, que es el sexo inferior. Las flexiones de pecho o lagartijas, como la gente le llama, la lagartija es precisamente el discípulo que está saliendo de lagartija buscando ajá, que es Dios, y la runa que hace la lagartija, la forma como su merced ve moverse una lagartija, la misma como se mueve uno cuando está haciendo las flexiones de codo, que también son llamadas las flexiones de pecho. Hay tres por excelencia, la runa teta padre, la runa teta madre y la runa teta hijo, así se llaman las tres tipos de flexiones de pecho o de flexoextensión de codos que desarrollan los pectorales, que son los ojos físicos de un dragón. Claro, los ojos por donde percibimos la luz también son ojos, pero si su merced tiene problemas visuales, desarrolla los pectorales y verá que empieza a neutralizar retinopatías. Desarrollelos el pecho y verá que empieza a neutralizar o a eliminar el glaucoma. Desarrolle el pecho, dele fuerza, hidrogenización al pecho y verá que se aleja la miopía, la hipermetropía, la catarata, la conjuntivitis, todas las afectaciones de los ojos cuando el discípulo conecta los reflectivos pectorales, que son los ojos físicos del dragón, a nivel neuromuscular. Cuando se rebalsa sangre, ahí se transmuta la energía en fibras musculares, en vez de derramarse, que empiecen a ser parte del sistema de defensa, porque debemos reconocer que los músculos son la primer barrera inmunológica que el ser humano tiene. Por eso un cuerpo flaco, enjuto, palitrocudo, es que estamos descuidados, abandonados, nos falta autoobservación, así de sencillo. Mirar que somos un reflejo del descuido y que ya se nos está viendo el esqueleto, que es la estructura media de ese orden muscular, esquelético y el visceral, lo más interno. Entonces,
Los ojos del dragón son los pechos y por eso se necesita desarrollar el pecho en una forma equilibrada. No estamos diciendo que su merced tenga que enfocarse toda la labor interna al trabajo del solo físico, no. Pero el cuerpo físico es el que nos va a dar, es el carro que nos va a llevar, nos va a transportar en esta esfera, ¿sí o no? Si el carro está bien administrado, con un mantenimiento adecuado, pues el conductor va a tener también un desempeño más fácil, va a avanzar más rápido. Pero si el carro es lento, el motor está cansado, o sea, el corazón está con pocas revoluciones o tiene poca potencia, pues vamos a darnos cuenta que el carro no avanza, el discípulo no va a avanzar. Cuando el maestro entregó estos secretos, entendimos por qué Satán entrena físicamente a sus lunados, mal llamados soldados, a sus guerreros del abismo, a sus esclavos, los entrena y los potencializa en el cuerpo para poder generar una herramienta de mayor apalancamiento energético hacia la oscuridad, o sea, hacia el convertidor. Pero cuando se emplea la fortaleza del cuerpo físico para apalancar el kundalini, por eso, como mercedes, verán que todas las estructuras físicas de los profetas que han pisado la esfera y aún de los ángeles, los arcángeles que físicamente se nos han presentado o se han presentado a la humanidad, son estructuras fuertes, heráclitas, lo que más llaman hercúleas. Zeus, el padre de todos los dioses, enseñó que un discípulo que desarrolle todas las fibras musculares puede alcanzar el elixir de la juventud, o sea, la inmortalidad de sus seres internos. Pero eso requiere un equilibrio entre el cuerpo, la materia, o sea, el cuerpo, la mente y el espíritu. Es la base del Tao, del estudio de estos aspectos. Seguimos con las alas del dragón, son los dorsales anchos, son las alas del dragón físico a nivel neuromuscular. Se ve que existen unas estructuras llamadas costillas y unos músculos llamados los serratos. Esos músculos con otros que están al lado, que se llaman dorsal ancho, forman las alas del dragón. ¿Qué es eso? La posibilidad de que el discípulo tengamos facilidad para ir más allá de la cuarta dimensión en el mundo astral y recibir en la quinta dimensión la instrucción y traerla al cuerpo físico y merecer aquí en el cuerpo físico encontrarnos con los Mesías. Pero eso requiere un trabajo interno serio, porque no estamos diciendo que si desarrolla el cuerpo sin psicología de autoobservación o vigilancia propia, con esto vaya a encontrar avances. Tiene que trabajar o debemos tratar, laborar en consonancia o resonancia, cuerpo, mente y espíritu, o sea, materia, energía y conciencia. Estamos hablando del dragón físico, porque el corazón, que es el templo mental, requiere que ahí el átomo novus reciba mayor oxígeno y para poderlo hacer necesitamos fortalecer el miocardio, o sea, el corazón, desarrollar más fibras cardíacas, que sea un corazón más grande. No interesa que sea una dama, un caballero, el corazón debe aumentar el volumen de las fibras que constituyen y esto aleja un infarto cardíaco. ¿Qué es una taquicardia? Un ataque al corazón, pero que puede ser un ataque leve. Una taquicardia exagerada puede ser un infarto grande, que puede hacer desencarnar el átomo novus del cuerpo, o sea, morir. La muerte física, como el ser humano llama, pueden hacer ahí un infarto cardíaco. Pero un corazón fuerte va a impedir que un coágulo lo mate o lo paralice, lo bloquee. Un corazón débil, pues abre las puertas para que cualquier cosa de estas pase. Óigase bien, cuál es la nariz y la boca del dragón a nivel neuromuscular? Está en la línea media abdominal y las 8 cuadrantes abdominales. ¿Cómo le parece? La boca del dragón está ahí, en las abdominales inferiores, la nariz, en las abdominales superiores. Desarrollar estas estructuras musculares ayudan a que tengamos manejo sobre el ego. Por eso se llama abdomen, que significa abdomen, domestiquen, dominen, controlen. Y ahí está la sigla de Satanás en el ombligo, en las
iglesia de Pérgamo, en el plexo solar, en la mayoría de los discípulos cuando no han encarnado su real ser, es un cuerpo lunar, no es un plexo solar, es un plexo lunar, dirigido por emociones más tendientes a lo negativo, por eso la gente se emociona más con lo negativo. Un discípulo que le gusta el fútbol, el basquetbol, el voleibol, todas esas actividades deportivas o competitivas con riesgo al bienestar. Son personas emocionalmente desencajadas, desequilibradas, como lo fuimos nosotros mucho tiempo cuando jugábamos fútbol. Invocábamos el mantra angolo, el mantra del fermento, de la borrachera y de la gula. Y no sabíamos que estábamos invocando a un demonio porque estábamos dormidos. Antes no sabía que la palabra gol es lo contrario a logo, a log, a logística, a logo, a luz, a conciencia. Gol es la antítesis de la conciencia porque es el fermento. Goliat quería matar al rey David. El rey David era el regente de la vida, Goliat el regente de la muerte, el fermento del borracho, el que se intoxica, el que se oxida, el que se putrefacta. Cuando el maestro nos entregó esto, la importancia de manejar la estructura física del dragón, templando, o sea, siendo templado, es un templogen, es el que templa la genética. Y claro, debemos templarla contra alto interno, porque si se templa estudiando el aspecto psicológico, puede convertirse en una herramienta de Satán para volverse un hecatónquiro o una hecatónquira, hombres con cuerpos o damas con cuerpos muy, pero muy armónicos, pero con un ego elevadísimo que puede pervertir o ayudar a pervertir a otros. Cuando estuvimos en la capital de la confusión en la tierra, en Nueva York, en la Babel, como le llaman los mismos habitantes de esa ciudad, Manhattan, Nueva York. Nueva York, la capital, nos dio sorpresa o recibimos una sorpresa muy grande cuando vimos que estaban celebrando el día disque del orgullo gay, así le llaman allá, donde todos los cuerpos físicos de las legiones de los demonios más grandes de la tierra, que son los de sodomía o los de sodomismo, los de homosexualidad, lesbianismo, prostitución, aberraciones sexuales, decrepitud genética sexual. ¿Cuál fue la sorpresa? Yo nunca había visto algún desfile donde habían más de 5 millones de personas que allá les han denominado LGTB y otros. Ahorita tienen como 8 letras más porque van acumulando cabezas de legión de perversión sexual para darle representación jurídica en la tierra. ¿Y cuál fue la sorpresa o la sorpresa cuando vimos que los cuerpos físicos de esas personas, Satán los tiene entrenando duro, duro, con unas estructuras exageradamente desarrolladas, obviamente con mecanismos muy, muy inferiores o infernales, oscuros, anabólicos, hormonas de toro, de pico, de burro, de marrano, semen humano y otros para producir una hipertrofia muscular degenerada, o sea, muy voluminosa, pero impregnada de mucha maldad. Pero nos hizo recordar cuando estábamos en el Tíbet y el Panchen Lama nos exigía para poder escalar de la cámara 17 hacia adelante, que debíamos tener marcado el organismo, las estructuras musculares, porque si no teníamos las defensas fisiológicas activas por las que se ven, mucho menos íbamos a tener activas las que no se ven. Y nos exigió disciplinas que implicaran que nosotros tuviéramos autodisciplina. Los músculos son bombas para mutar la energía sexual, nos explicó el maestro. O sea, para mejorarla, refinarla y disminuirle carga al corazón. Cuando los músculos se desarrollan y se trabaja con la autoobservancia, con la muerte en marcha, con la transformación de impresiones, con la línea de la Madre Divina, Kundalini en nosotros, con la alquimia sexual sagrada, respetuosa de la ley de Dios, sin derramar el semen. ¿Qué sucede? Se activan bombas de mutacel y el discípulo no solo muta el 3%, que es lo que la mayoría de la humanidad muta o transmuta o logra aprovechar, algunos máximos el 10%, y claro, mantienen un cuerpo físico relativamente vital, pero los cuerpos internos allá no les llega elementos, y por eso hay un sufrimiento
de las almas y de los seres humanos, porque enfocan casi todo el trabajo al plano físico y se olvidan del plano interno. A eso nos trajo el maestro, a recordarnos que debemos trabajar sobre sí mismos y la estructura muscular debe ser educada. Por eso se llaman educadores físicos, porque hay que educar el físico también, no solo educar las emociones, el físico también hay que educarlo. La pereza es una demostración de que el cuerpo físico es flaco, enjuto, gordo, papocho, eso es pereza. No es natural que un ser humano no tenga los músculos desarrollados. Mira un niño, todos los niños tienen los músculos desarrollados. Miren el abdomen de un niño recién nacido y verá que se ven las fibras. Mire los hombros, los bíceps, los tríceps. Mire el abdomen. Mire las piernas, las pantorrillas, los vastos externos, vastos internos. El cuello. Se ve que Dios nos trajo con una línea armónica. Bueno, habrán excepciones de niños por desnutrición que en forma estructural no se ve, no se nota, no hay armonía. Pero en la mayoría de los seres humanos medio saludables se ve esa, esa armonía en el desarrollo de las fibras musculares, que son la primer barrera de mayor fuerza en defensa del cuerpo, después de la piel superficial o la epidermis. Entonces, conocer estos misterios nos llevó a entender por qué Atlas, por qué Zeus, por qué Sansón, por qué Heracles o Hércules, por qué el rey David, por qué Abraham, por qué Solón, por qué Samael, el arcángel Samael, por qué Bodhidharma, por qué el Buda Maitreya, por qué el Buda Gautama, por qué los grandes libertadores de la tierra han sido personas con educación física, no mal educados físicamente, bien educados, o sea, con disciplina y autodisciplina en lo que se ve. Entonces, son eleciertos que hacen que uno pueda ganarle fuerza al ego, utilizando la didáctica que los maestros nos enseñaron. Y es que en el momento de estar haciendo los acróbatas debemos tener el pensamiento, el sentimiento y la acción, o el pensacierto, el sentir y la runa o el ejercicio que estemos haciendo enfocado en una obra digna de desarrollo espiritual, físico y emocional, mental, positivo. O sea, estar autoobservándonos para enfocar ese flujo vascular, flujo sanguíneo, para que la energía se enfoque y desarrolle fibras mayores, en vez de fornicarla en una polución, en una eyaculación, un desperdicio emocional, forjarlos en físico, que sea o seamos menos desagradables ante las leyes de la armonía universal. Jesús el Cristo fue un sacrificista, el Panchen Lama fue un sacrificista, el Dalai Lama era un sacrificista, sus cuerpos eran desarrollados, todas las fibras se necesitaban, como el maestro Kelly Zeus, el maestro Samael, cuerpos donde no se veía casi los huesos, excepto los articulares, porque se ve el desarrollo de la fibra protectora llamada la fibra o las miofibrillas, que son los músculos. Esta doctrina, esta conciencia, este estudio para quitarle fuerza al ego y desarrollar la virtud debe estar acompañada de los cuatro factores o los cuatro fundamentos o fundaciertos de la doctrina taoísta que se explicaron al principio. Por eso el trato interno no es solo intelectualizar, solo teorizar, menestemos convertirlo en la piedra cúbica de Yesod, que se ve aquí y ahora. Y claro, nos falta mucho, pero ya nos falta menos que cuando empezamos y debemos seguir motivados, más el maestro y los maestros todo el tiempo motivándonos para la victoria. Víctor Manuel Gómez, que era el Mahatma Victoria, son seres que siempre en la guerra cósmica contra Satán han buscado salvar a Satán cuando Satán busca matar a los salvadores. Cuando se preguntó al maestro, ¿y cómo, cuándo se va a terminar de salvar a Satán? Dijo, cuando ustedes se conviertan, porque ustedes son el cuerpo físico de Satán en un porcentaje muy alto. Un día un discípulo muy respetable de la doctrina se le arrodilló al maestro Kelly Zeus en un acto de solemnidad que estaba sucediendo en el kilómetro 8 y le dijo, maestro, le pido que por amor
me ayude a quitar toda la energía negativa que tengo en este cuerpo. Y el maestro le dijo, el día que pase eso, desencarna inmediatamente, porque eso es lo que más sostiene el cuerpo de ustedes, energías negativas. Tienen que cambiarlas, no es eliminar, no hay que matar el ego, hay que convertirlo en virtud, porque si matamos a los habitantes de un país, ¿qué queda? Si la divinidad dijera, no, estos seres humanos son un poco de pecadores, acabemos con todo esto y ¡pum! Barriera. O sea, ¿a quién vamos o a quién se va a convertir en esta tierra como cuerpo físico de futuros ángeles? La muerte es transformación, por eso la didáctica es transformar. ¿Y qué es lo que se transforma? Pues la materia prima que va a volver el ego se convierte en una materia prima más adecuada y el ego ya no tiene la misma fuerza. Por eso la doctrina nos ha dado fuerza para eliminar esos 7 capitales. Pero es que los defectos son como lo decíamos ayer, como el pasto. Como usted lo está eliminando, pero por la raíz sigue volviendo a alimentar. Y por eso es un trato de toda la vida. Como decíamos ayer, como recordábamos ayer, la madre divina se expresa en diferentes formas. Y resulta que el venerable maestro Sacrógesis, él traalta con la madre divina porque la madre divina es el espíritu sacro desdoblado en forma femenina. O sea que sacrooficiar o oficio sacro es una manifestación de la madre divina, el trabajo que su merced tiene, la profesión que su merced tiene. Fíjese bien, es un trabajo con el demonio o con la madre divina. Y su merced está trabajándole a una empresa que destruya a la humanidad, que pervierta la psiquis humana, que dañe la genética humana, bebidas alcohólicas, bebidas tóxicas, anilínicas, chatarras artificiales, licores y demás. Es un trabajo encarnante. El maestro decía, la mayoría de las religiones no tocan estos temas porque no trabajan con el demonio. Les da miedo enfrentar a su ego, a su demonio, y por eso la derrota les cae siempre encima. Conocíamos el caso, hemos conocido el caso, mucha gente que, por ejemplo, un muchacho que estaba conectado con la doctrina y era el instructor de artes marciales de la doctrina, un tipo consagrado y estaba trabajando sobre los 3 factores de la revolución de la conciencia, los 3 fundamentos y aún el cuarto fundamento del Tao. Y resulta que entró en una prueba económica y le ofrecieron un trabajo con la empresa, una multinacional del abismo, donde Satán es el administrador mayor y se llama Coca-Cola Company. Y le ofrecieron una cantidad elevada de dinero y en medio de la necesidad que tenía, porque tenía una hija y una esposa por mantener y no tenía nada, físicamente hablando, no tenía con qué sustentar el arriendo y el pan. Y cayó en la idea de meterse a trabajar con esa empresa. ¿Y qué pasó? Se salió de la doctrina. Satán lo empezó a mandar en las ondas hipnóticas y lo empezó a sacar, a sacar, a sacar, a sacar. Cuando se dio cuenta ya estaba afuera y empezó a ver que todo lo malo era como bueno, y que es fanatismo hacer el bien, pero es equilibrio hacer el mal. Ese es el concepto del ego cuando llega el plano intelectual a un corazón débil, fruto de estar promoviendo fuerzas o magnetismo a favor de la maldad, porque son empresas que sí, su merced allá, por ser secretaria, quizás el contador de esa empresa, quizás un ingeniero, quizás un vigilante, quizás un asistente, quizás un auxiliar de aseo, quizás trabaja en el departamento de sistemas, quizás en ventas, pero es un obrero de Satán. Y claro, el ego no le gusta y dice, no, no hay que ser tan fanático. La madre divina me perdona y me ayuda, Padre, ayúdeme a que aunque trabaje en esta empresa para Satán, los resultados sean para Jehová. Oiga, ese engaño ha hecho que muchas almas se pierdan y por eso este camino selecciona. La vertical ascendente es exigente. No podemos, como decían nuestras abuelas, no podemos hacerle bolsillas a Satán y hacerle oraciones a Dios. ¿Por qué? Porque trabajar con estas empresas que destruyen las bases de la espiritualidad. Vea, la Coca-Cola produce semen abortivo a todas las personas que toman el semen, se aborta, busca salir. Pero ¿cuál es el secreto para que esta empresa venda tanto? Ellos trabajan todos los sistemas de hipnosis, de seducción a través de mensajes sublimales o subliminales, de sustancias que tienen hasta estiércol, porque la Coca-Cola tiene
maltosa extraía el intestino de algunas bestias y hasta de los seres humanos, y con eso trabajan parte de las materias primas para adormecer la conciencia de sus consumidores y de los que trabajan en el proceso. Son auxiliares del mal. Ah, pero que pertenece al Tao, a la Gnosis, al Rosacrucismo, al Adventismo, a la Iglesia Sagrada de la Tierra. Eso no tiene nada que ver. Está trabajando para el abismo. La plata se llama mala vida, se llama mal dinero porque tiene un origen corrupto, malsano. Benditos sean los maestros que vinieron a despertarnos esa conciencia, a darnos la claridad. Pero vamos a preguntarle al público qué opinan de esto hasta ahorita lo que hemos estudiado para poder seguir en la segunda fase. Adelante, venerable maestro Cantioluz. Mercedes, demos la palabra a los seres que estén en la sala y que también quieran expresar su, su aprendizaje o las conclusiones de este estudio que estamos desarrollando sobre fisiología del ego, entrega número 3 o tercera entrega. Adelante. Oye, quedaron en silencio. ¿Qué pasará en la sala? ¿No será que están bravos conmigo ahorita, que ya alguien nos contesta en la comunicación? Estamos pidiendo que alguien de la sala que esté estudiando este tema pueda intervenir diciendo qué resumen hasta ahorita ha concluido o ha sacado, qué apuntes, en qué le ha aportado este estudio de la fisiología del ego en este día. Tranquilos, pueden abrir su micrófono o su fono y hablar. Les estamos oyendo. Estamos atentos, entonces, para que vuestras mercedes den el porte, que nos dé una perspectiva de este tema trascendental que hace Para el de despertar de la nos conciencia. un verdadero gurú para el despertar de la conciencia, porque bien dicho está en la pistisofía que aquel que insta y labora sobre sus defectos psicológicos se convierte en su verdadero gurú y gurú de otros. Iniciamos entonces, los fondos están abiertos para que vuestras mercedes den paso a esa disertación, a ese porte al respecto. Adelante, venerables. Bueno, entonces a iniciar con los seres que están en la sala. Bueno, adelante, venerable Bakifeli, adelante. Muy buen día, venerable maestro Cantioluz, venerable maestro Colanda, a todos los seres de la sala. Bueno, muy interesante toda la disertación, me llamó mucho la atención el tema de la relación que hay entre los pectorales y los ojos. Eso pues nunca lo había oído y pues me parece bastante importante. Igual Inti, el tema el dragón que se forma en los abdominales. En una ocasión anterior recuerdo que el maestro ya nos había hablado de eso. Y tenía una pregunta, maestro. Eh, Sé que después de cierta edad, de los 40 heliocrones de edad, se hace más difícil formar los muscales. De hecho, se tiende a perder muscales. Entonces, no sé si hubiera alguna recomendación adicional de, no sé, de hacer más acrógesis o de llevar una alicertacel distinta o especial a la que recomienda la doctrina eh, de una persona pues más joven. No sé si haya alguna recomendación para poder formar ese músculo o mantenerlo después de los 40 heliocrones. Gratísimas.
Gratísima a su merced por su pregunta y vamos a darle la oportunidad que otros seres intervengan en qué resumen han hecho ahorita de la clase que estamos haciendo y al final vamos a contestarle al venerable Mahama Akifelio la inquietud que ha tenido. Adelante, maestro Cantoluz. Instituto Venerable Maestro Alcolanda, entonces seguimos con los seres que se encuentran en la sala y que pueden abrir el fono, que en estos no ciertos. Honorable o venerable ser Dalak, que usted nos puede ayudar, estamos agradecidos y atentos. Seguimos, vamos a ir simbrando o nombrando a los seres para Qué que, pena, la verdad es que estoy manejando, qué pena con ustedes. tranquilo, tranquilo, comprendido. Por eso hemos precisado en la posibilidad que lo puedan realizar. Honorable Darío, que aparece como figura como Darío, si puede abrir el fono, nos puede dar un porte y el que estime adelante. Vamos a ir simbrándolos. Venerable ser Darsudel, si puede abrir el fono y nos puede ayudar, adelante. Buen día, su Mercedes. Buen dinero, buena salud. Licenciado, acabé de entrar hace como 5 minutos cuando estaba el maestro Culanda mencionando el tema de una labor, de donde le ofrecían a un ser eh, con una multinacional y que en ella ayudaban a vender eras bebidas pues no saludables como la Coca-Cola o bueno, tantos tipos como el alcohol o bebidas energetizantes. Una de esas multinacionales ofrecía a un ser y él por necesidad tenía que tomar esa decisión y al final se iba apartando de la doctrina. Entonces, de eso que alcancé a oír, es algo que en la vida diaria, en las diferentes familias o sucesos que uno oye, los seres a veces se apartan por no tener ese temor de Dios y cuando llegan los ciertos de una prueba, ya sea económica, sentimental, física o espiritual, es cuando se pone esa balanza a medir, a saber en qué situación se encuentran, cómo van a reaccionar. Así como en la Biblia Jacob fue probado y fue por fuertes pruebas donde tuvo que pasar ante la familia, ante seres que él amaba, y cómo Satán de una y otra forma buscaba quebrantar esa fe. Entonces, la importancia de la disciplina, de estar con Dios, de hacer las alabanzas hacia Él. Entonces, es lo que puedo dar como el porte. Licencia no poder dar el porte anterior, no alcanzó ahí lo anterior. Hasta ahí. Agradecemos altamente su intervención y muy valiosa por ser de haber oído lo que oyó, lo poco que oyó, ha habido su disertación de una perspectiva especial, interesante, muy amable. Venerable ser David Laviac, puede abrir el fono, estamos atentos a su porte en este concierto. Terminó de hablar. Adelante, adelante. Bueno, en primer lugar, saludo a todos los miembros de esta sala. Pues todo lo que iba a ser una especie de pregunta, porque realmente pues ya tengo 65 heliocrones y tuve una labor donde duré casi 2 heliocrones sin hacer sacródesis. Y ahora que cuando empecé a laborar en otra labor, cuando tengo tiempo, empecé a hacer sacródesis, pero no le veo mucho rendimiento porque veo que perdí mucha masa muscular, o sea, muscular. Y entonces quisiera que su merced me dieran unas recomendaciones para yo poder iniciar de nuevo a formar todo eso, toda esa masa muscular que perdí.
Esa es mi pregunta y gratísima por toda la sabiduría que me han ofrendado. Estoy muy contento por eso. Gratitud a vuestra merced, de verdad, muy amable y queda esa pregunta que va a contestar el honorable maestro Alcolanda en instantes. Honorable Antonio Tamayo, si puede abrir el fono y tiene algo que aportarnos al respecto, estamos atentos. Mm, Buen día, buena salud, buen dinero, venerable. Acabo de conectarme. No sé si a qué se refiere su pregunta. Sí, estamos ahí, se ha hablado de la conferencia que ha transcurrido, entonces vamos a estar pendientes si al final hay otra intervención que la pueda hacer vuestra merced con base en lo que ha expuesto el venerable maestro Colanda. Entonces, esté atento, que la pregunta va en el sentido de lo que se ha hablado y se ha entregado como sabiduría a los presentes. Entonces, muy amable por abrir el fono y por atender nuestro llamado. No, gratísimas a sus mercedes. Y ayer y hoy un poco de la conferencia del maestro. Me pareció muy bueno sobre la clorofila, cómo licuar el pasto. Le estaba oyendo y me parece muy bueno. Porque, por ejemplo, en mi labor me molestan mucho porque yo incluso antes de ingresar a la doctrina ya era vegetariano. Entonces me dice que como mucho pasto, a veces me molestan y dicen, tú comes mucho paisaje, ¿sabes? Entonces les digo, si hay buenos remedios que se puede hacer con el consumo de vegetales e incluso el pasto. Tengo entendido que incluso el maestro Samael, cuando estaba en su ejido, o lo que dicen afuera del colegio militar, él se alicertó de pasto. Y justamente tiene muchas propiedades, lo que indicaba ayer igual el maestro Arcolanda. Entonces estoy al pendiente de lo que hoy hablen. Gratísimas por la oportunidad. Muchísimas a vuestra merced y un porte que a todos nos da una perspectiva, porque eso sí es cierto, que la humanidad cuando es atrapada por los efectos psicológicos y por su parecer, se burla de todo lo que es natural. Estos días oía una disertación de un mandatario que hablaba de cómo lo despectivos o despectiva que es la sociedad con los indígenas, con sus raíces, y ahora se comprende cómo la adoración, aparente adoración al viento, al agua, al aire, a los elementos naturales, es lo que el ser humano está viendo en esa perspectiva de la pérdida y posibilidad de esta raza, que es la naturaleza la que nos sostiene y todo aquel que se inclina, respeta y busca lo natural, inicia a encontrar sus verdaderas raíces, lo que lo lleva a una salud física de la entidad espiritual. Honorable Diana Renjico, si puede abrir el fono, estamos atentos. Gratitud. Estamos atentos a quienes vayan a abrir el fono. Continuamos solicitando su porte. Honorable o quien aparece como docente, que puede abrir el fono, también estamos atentos. Adelante. Venerable maestra Menos, esa persona ser sabia de la obra de Dios, si puede abrir el fono y puede darnos un concepto, una disertación o un corte, absolutamente estamos atentos. Adelante, venerable maestra. Todos los que hemos nombrado,
mismo es cierto que lo puedan abrir, estamos atentos. Venerable ser judical, que puede abrir el fondo y darnos soporte para enriquecer nuestros conocimientos y nuestra conciencia adelante. Honorable Harspon, se puede abrir el fondo y generar también su punto de vista adelante. Venerable Maestra Kimalet, es un ser que gnóstico y, y que ha estado en los caminos de la labor con los defectos psicológicos. Sí, Adelante. maestro. Justo en este momento estaba haciendo sacrófisis. La conferencia muy importante, muy interesante ver al maestro, porque pues yo pienso que se debe formar una buena disciplina con los sacrófisis y porque la labor con los agregados psicológicos no es fácil y eso no es a base de teorías. Pues al menos en el Tao encontramos, los grandes maestros nos han dado todos los algo ciertos, los elementos para elaborar sobre sí mismos y poder así formar en nuestro templo cuerpo una disciplina y saber que cada por ser del templo nos puede ayudar para sacar, despetrificar todo el mercurio que hay seco y así lograr ver cómo se manifiestan los agregados psicológicos en uno. Entonces la disciplina de los sacros siempre me encantó desde que conocimos las multirunas. En ese tiempo se hacían, sabíamos que era la mejor manera de poder mutar nuestras sacras energías y pues en la medida que podamos, siempre hacemos acróbasis. Gratitud, venerable maestro Arcolanda, porque la conferencia nos da muchísima claridad y cuando tenemos conciencia para qué se realiza determinada runa, pues tiene muchísimo más valor y se realiza con mucha más conciencia. Y así vamos genetizando en todos y cada uno de nosotros, pues formando las virtudes, todos los méritos que debemos alcanzar. Gratitud por todas esas hermosas sabiduría que día a día nos licencia recibir. Gratitud, venerable maestro Canteolus. Esas son mis palabras. Gratitud. Venerable maestro. Adelante, venerable maestra, honorable y venerable maestra y Mahatma Tun, en adelante. Gratísimas. Venerables. Teniendo la oportunidad de oír esta conferencia, esta gran disertación, es admirable, licencia, es admirable como nuestros sacros guías, Hakelion Zeus Induceus, y nuestro gran guía Samael Juan Bator nos han proporcionado toda la gran oportunidad que podemos aprovechar. Y cada día esforzarnos, porque así Práctica Inti nos han dejado ver a través del venerable maestro Alcolanda cómo podemos formar como una armadura sagrada. Es como a través de la sacrógesis y a través de una labor seria en cada día, sin perder un instante, uno cierto, como dice el ritual de iniciación en la gnosis. No perder un cierto para hacernos perfectos. Es formar esa armadura sagrada, viva, palpitante, hacer de nuestro cuerpo una verdadera armadura. Ese es mi porte. Gratitud, venerable Mahatma. Continuamos con los portes, si lo considera el venerable maestro Colanda, la honorable ser Laudeimar, que puede abrir el fondo y darnos un porte. Adelante.
Tenemos también a mi honorable ser o honorable Lexi Roncal Tapia. Si puede abrir el fono y darnos su disertación, adelante. Continuamos con Luis España, honorable Luis España. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, también vemos a la honorable Luz Janet. Esta merced, desde su punto de vista sabio, ¿qué nos puede decir? Adelante. Buen día. Bueno, la verdad, pues hace poco llegué pues como a la conferencia, y, pero son aportes muy, muy valiosos para tenerlo presente, para practicarlo y gratísimas al maestro por la enseñanza. Excelente, honorable Luz Janet. Esa merced, una Eva acuciosa que en las managdas entra al chat a las 3:44 o 3:45, siempre muy juiciosa. Comprendió muy bien esta doctrina por ser de que lleva poco en ella, pero ha comprendido la importancia de este conocimiento aplicado. Gratitud por su intervención. Venerable Mahatma Yeni. Venerable Mahatma. Adelante, adelante. Quiere hablar adelante. Buen día para todos. Gracias, maestro Cancún. Los saluda Luis España, venerable Sergio. Todo gratitud, maestro. Usted por la disposición para colaborar con todas estas conversaciones con el maestro, por el maestro Solano. Que todo, pues, son una oportunidad para que todos hagamos un reconocimiento de conciencia, de nuestra postura, frente a la vida, frente a la Eiteia y también frente a nuestro papel como colectivo, como grupo social y comunidad. Pues todas estas reflexiones son importantes, valiosas. Yo, desde el punto de vista, laboro como médico y en la labor y el conocimiento que uno va desarrollando en las propuestas alternativas de mirar de manera un poco más amplia y más integral, por decirlo así, de los caminos, de las situaciones que los seres que lo consultan. En ese estudio uno encuentra muchas herramientas y muchas inquietudes para elaborar, y la doctrina y muchos de los cortes que aquí vemos pues son una herramienta valiosa y precisamente para aplicar a los seres y para aplicar como una formación personal. Además, pues reitero la necesidad de convicción y compromiso frente a nuestro papel como comunidad. Hacerlo a diario desde nuestros pequeños cortes, desde nuestras acciones, en donde podemos confrontar y crear una nueva realidad, una nueva energía para confrontar esta situación que
en el universo, en el mundo se avecina con muchas, digamos, dificultades o dificilidades que se le proponen hacer por ciertos grupos que tienen el poder o manipulan la conciencia de los seres y quieren también involucrarse no solamente en nuestros cuerpos a través de las contaminaciones diversas que proponen en los alimentos, sino también con estrategias de programas mentales y también de invasión tecnológica en nuestros cerebros. En fin, entonces, valga todo siempre dentro de lo posible que estemos presentes en cada uno de estos espacios de sabiduría. Gratísimas noches. Gratísimas, venerable ser, gratísimas por su soporte. Adelante, venerable ser Tuneiseple, que ha levantado la mano. Adelante. Bueno, buen día para todos y gratísimas por la conferencia. Está muy interesante, ¿no? Cuando veía lo de los dragones en el plexo y en el pecho. Y en mi experiencia sí puedo decir que, digamos, pues cuando hay temporadas que estoy muy enfocado en el sacrógesis y en la madrugada y todo esto, sí se refleja que tengo más control de los pensaciertos y las emociones y en general me siento más claro mentalmente también. Entonces, pues me parece que sí es cierto y verídico lo que nos está planteando el maestro. Y también tengo la experiencia de una conmovida que pues no es de la doctrina ni de las enseñanzas esotéricas, pero la conocí antes de que ella ingresara como a hacer un curso de sacrógesis y ella se veía como muy tímida y insegura. Y ya después la volví como a ver pasado un heliocrón que supe que ella seguía con el sacrógesis y su mentalidad, su personalidad se veía más fuerte, más segura de sí misma y cambiada. Entonces es el reflejo de las bondades del sacrógesis en el templo y en nuestra psiquis, en nuestra evolución espiritual. Entonces hasta ahí el porte. Gratitud y agradecemos infinitamente a todos los que han intervenido. Es muy gratificante ver que vuestros mercedes están activos, presentes y que ayudan con su soporte. Adelante, venerable ser, que abierto el foro. Vamos a tener que adelante. Venerable ser, venerable Bucapal, adelante. Ya. Venerable Maestro Canteolus, ¿sí me oye bien su merced? Fuerte y claro, venerable Aló. maestro, adelante. Ah, bien. Un saludo para su merced, venerable maestro, al maestro Arcolanda, excelente conferencia. Muy bonita la conferencia del maestro Arcolanda con respecto a los egos. Me pareció muy importante lo que él decía sobre que hay egos que intervienen prácticamente en una gran parte en lo que es la salud, o sea, lo que es enfermedades. Por ejemplo, está comprobado que el hígado, cuando está recargado, produce alteración en el carácter de una persona, irritabilidad y manifestaciones. Entonces, me parece muy bonito con esto Arcolanda que hay que hacer una limpieza, purgas, limpiezas linfáticas, limpiezas de hígado y demás, para asimismo limpiar la parte egoica que se establece también en los órganos, que cogen como su hábitat en algún órgano porque se alimenta de la misma suciedad que hay en la sangre. Ese dato me pareció muy importante y eso es lo que pues tengo para aportar, venerable maestro Canteolus. Gratitud, venerable maestra Bucapal.
saludo a su merced y familia y es muy grato oírla por estos sitios, muy, muy amable. La recordamos con Bien, mucho maestro. cariño. Gratísimas, maestro. Igualmente. Venerable Mahatma, que aparece como con el nombre de Jenny, que ha abierto el fono, adelante con su porte, adelante. Ayúdame. Maestro, buen día, buen dinero, buena salud a todos los de la sala. Tengo que dar mucha gratitud a su merced, maestro Marcolanda, porque todo lo que dice su merced, pues, es reaprender a todo lo que uno a lo largo de todos estos heliocrones ha recibido del mundo. En mi maestro, en mi país soy docente, ¿no? Maestra de estudiantes en edad de adolescencia. Entonces, em, para mí es muy importante toda esta sabiduría que nos brinda porque puedo encontrar respuestas a todo lo que nuestra educación peruana eh, tiene en el mosierto. Se le da muy poca importancia a lo que es el arte, a lo que es lo que conocemos en doctrina la sacrógesis, ¿no? Porque nuestros estudiantes adolescentes eh, carecen, ¿no? de un equilibrio de emociones, pero no se le da la importancia justamente a lo que nos decía el maestro, ¿no? De cómo se manejan las emociones y la importancia de los abdominales. Tenemos maestros de diferentes materias, docentes de diferentes materias, ¿no? De educación física, de arte, de otras asignaturas, pero no tienen esas estrategias de cómo con herramientas que están a su magnus podrían aportar a que nuestros adolescentes forjen voluntad, ¿no? Forjen todas esas virtudes que se necesita para que ellos tomen otro rumbo en sus vidas y no como se está viviendo. Entonces, hasta la respiración, maestro, no se le da importancia. Cuando alguna vez hice un comentario de esto con los docentes de educación física, lo tomaron a broma, porque apenas les dije, ¿no? Que había una respiración que se puede hacer, ¿no? Justo ahí entiende la forma como pues lo hacemos, ¿no? De tomar el aire por la nariz, ¿no? El bloqueo y luego exhalar. Simple Inti encontré en ellos esa burla, ¿no? De decir, no, 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 nosotros no hacemos ese tipo de respiración, ¿no? Ellos hacen una respiración alta, ¿no? No esa profunda. Entonces, en esa parte, maestro, se encuentra en el mundo esa pared que no permite, ¿no? Pero gratísimas a la doctrina que día a día voy aprendiendo y nutriéndome, maestro, que para mí sí me da la fortaleza y la fuerza para tener los argumentos, ¿no? Que permitan que puedan contribuir con la educación de nuestros jóvenes. Hasta ahí, maestro. Gratísimas. Gratitud, venerable Mahatma. Es muy trascendental conocer los diferentes biseles porque nuestra sociedad ya no está educada, sino mal educada. No respetan los conceptos de los demás y su ignorancia es atrevida
Empero, paso a paso, esta humanidad está llegando a comprender esa sabiduría que los maestros filtraron en este último tiempo, repleto de ese vacío de sabiduría. Le agradecemos a todos su intervención. Venerable Mahatma Javi, si puede abrir el fono y darnos soporte. Adelante. Si no puedes darnos el reporte, entonces vamos a, ahora sí, con ver al maestro Arcolanda, para que vuestra mercedes, pues, hay labores y hay circunstancias que hacen, y se va llegando la hora de esta conferencia que el maestro Arcolanda ha respetado los límites, a veces se extiende porque es menester, pero estamos atentos, venerable maestro Arcolanda, a esas contestas que todos seguramente estamos con el deseo de oírlas. Adelante, maestro Colado. A la pregunta que hicieron de cómo si una persona tiene más de 60 años o que ya ha perdido densidad de la masa muscular o muscalar, como dijeron, ¿qué debe hacer? En primer lugar, se debe comprender que el ego de la pereza es el que se ubica en el plano mental y emocional del discípulo para que no sienta o no sintamos el impulso por responsabilizarnos de que el administrador, o sea, el supremo hacedor de todas las cosas, nos ubicó unas estructuras que debemos mantener y ojalá entregar en las mejores condiciones cuando nos vayamos de esta esfera. Pero debemos estudiarla. Lo que estamos hablando del ego, la fisiología del ego, es que él proyecta que todo lo va conceptuando, no me gusta, sí me gusta, no quiero, no creo, pero ese es el ego de la pereza que está buscando estrategias de justificación para no responsabilizarse de cumplir con el mantenimiento o el mantenimiento adecuado de una estructura muscular que protege finalmente no solo la estructura física del ser humano, también las estructuras internas, o sea, las emociones, el pensamiento, el pensacierto y demás. Entonces, una persona por edad que tenga no tiene motivos para perder masa o densidad de masa corporal muscular o muscular. Solo que hay abandono, hay descuido, hay proyección a otras áreas que no permiten que se responda por la fibra. Pero debemos sumar a esto que debemos conocer ejercicios que sean isotónicos, ejercicios que manejen, óigase bien, la isometría, son los ejercicios que más desarrollan la masa muscular. ¿Qué son ejercicios isométricos? Ejercicios de resistencia donde el músculo se ve obligado a mantenerse en un mismo punto por diferentes segundos o por varios segundos o minutos. Lo que llamamos nosotros las runas rocas son ejercicios estáticos. Si su merced hace una sentadilla estática formando un ángulo de 90 o 90 grados con sus piernas, va a descubrir que es más exigente, pero eso desarrolla o precipita más drenaje vascular, más sangre, para que las miofibrillas se desarrollen. Pero a partir de donde se desarrollan las miofibrillas o las fibras musculares o musculares, pues de los aminoácidos o proteínas. ¿Y cómo hacemos para apropiar proteínas? Necesitamos una vitamina precursora que se llama la vitamina B12. Cuando yo entendí, una cosa es estudiar y otra cosa es entender lo que se estudia. Cuando yo entendí hace más o menos precisamente fue la época de la pandemia o de la crisis de la guerra viral, donde empecé a mirar que yo hacía muchos ejercicios, pero no se veía el crecimiento de la fibra. Y empecé a mirar que, espere, vamos a ver las materias primas que estoy incorporando para fabricar más fibra. Y me puse a mirar y vi que estaba comiendo muy poca proteína, muy poca proteína. Pero aparte de eso, no estaba aportando un precursor de apropiación de aminoácidos o de proteínas, que se llama la vitamina B12. La vitamina B12 es la que permite que la fibra muscular se desarrolle o entre en hipertrofia, o sea, en aumento de otros hilos formados por células
que aglutinan aminoácidos. Esas proteínas o esos prótidos aumentan el volumen y me di cuenta que necesitaba un precursor vitamínico que es la B12 y empecé a tomar, en el caso mío, empecé a tomar mucho una planta que es sagrada, se llama la alfalfa. La alfalfa, óigase bien, unificada con proteínas de alta densidad, por ejemplo, una persona que haga sacrosis con esfuerzo debe consumir bastante proteína, ya sean huevos, ya no 2 huevos, sino unos 3 huevos o 4 huevos, huevos criollos. Pero estamos hablando de un ritmo verdadero de sacrosis, que siquiera un día haga ejercicios de fuerza, otros ejercicios de velocidad, otros de resistencia, otros ejercicios de armonización o de electromagnetismo, con los chakras, con la energía, otros multirunas, pero que hagamos acentuación del trabajo de la fibra muscular. Y me di cuenta que empecé a subir. Entonces la vitamina 12 la encontré, óigase bien, en que aquí tenemos unas vaquitas y hacemos yogur. Y el yogur es una fuente, el yogur orgánico. No estamos hablando de yogur de leche, ustedes que venden con un montón de mezclas importantemente tóxicas. Estamos hablando de yogur orgánico y empecé a incorporar yogur, a tomar clorofila de alfalfa en el almuerzo o en el sustento y empecé a ver que, oiga, sí, se produce más la fibra, se desarrolla más la fibra muscular y también incorporé lo que se llaman bebidas energéticas, pero no de las que venden en el mundo, las que los maestros nos enseñaron a hacer, o sea, las leches de cereales, de oleaginosas como las nueces, almendras, el maní, las semillas de girasol, las semillas de calabaza, con polen de flores, con miel de abejas, y uno hace un batido de 1 litro y se lo puede tomar entre comidas. Eso es lícito beber entre comidas, pero no es lícito comer entre comidas porque el proceso se vuelve relento. Los líquidos se apropian más rápido. El cuerpo está diseñado para absorber líquidos, no sólidos. Y por eso cuando se toman clorofilas o elementos líquidos, van a formar fácilmente fibra. No importa que tenga 60, 70, 80 años, si mezcla ejercicios de tensión de la fibra que quiera desarrollar, ya sea pectoral, abdominal, de espalda, de brazo, de antebrazo, de muñeca, de cuello, nuca, de pierna, de pantorrilla, etcétera, vamos a lograr avanzar, pero tenemos que aportarle más proteína, o sea, materias o materias primas adecuadas. Y los precursores, que son la vitamina B12. Mucha gente ahorita dice que inclusive hemos encontrado muchísimos médicos que dicen que no hay que comer lácteos. Realmente ahí uno se da cuenta que ese médico está alineado por el sistema. Está alineado por el sistema, y no que es que el ser humano no está diseñado para comer lácteos después de que suelta la teta o el seno de la mamá. Eso es la peor ignorancia que se puede oír. Eso ocurre en un cuerpo tóxico, que el hígado ya no tiene función, el riñón tampoco no tiene función de renina y el hígado no tiene función de procesamiento de glucógeno adecuado y manda poca reserva o la manda locamente, la saca toda y no deja reserva para hacer una distribución adecuada. Los lácteos es la base de todos los profetas. Todos fueron ganaderos. Descubre Abraham, pastor. Jesús fue pastor. David fue pastor. Abraham, Jacob, pastores. Y las leches siempre han entrado. Lo que pasa es que una cosa es la leche orgánica y otra cosa es la leche que hoy la gente cree que está tomando, que hasta leche tiene. Hasta leche le aplican o le agregan, porque es una mezcla, es un salpicón de sustancias sintéticas donde le ponen sabores a leche, colores de leche, olores de leche y por ahí algún chorrito de leche. Esa leche es tóxica. Además, como la pasteurizan, condensan o concentran, saturan todos los elementos y no son digeridos, no son predigeridos tampoco. Pero un yogur hecho en casa o un kumis que se puede, como el maestro enseñó, esteriliza una botella de esas que llaman champañeras o una botella nueva, verde, que tenga tapa de rosca, ojalá no de corcho, y si es de corcho, pues tendrá que desinfectarlo bien, pero allí, en esa botella desinfectada o esterilizada, va a introducir la cantidad de leche que le contenga o que pueda o tenga capacidad la botella. Y póngala al sol, 48 horas, o sea,
2 días, y descubrirá que se produce una separación de la caseína de la leche y del suero de la leche, las sustancias líquidas. Cuando pase eso, ya tiene un suero o ya tiene un kumis, que su merced lo puede batir luego y se lo toma con miel de abejas y tiene un aporte de vitamina 2 excelente. Si lo vuelven yogur, mucho mejor. Y entra fácil al organismo. La persona que cuando consume lácteos orgánicos o naturales verdaderamente limpios presenta alergia, es porque tiene intoxicación hepática. Vaya al origen del ego, no vaya a la rama del ego, vaya al origen, a la raíz. Resulta que el ego de la pereza no permite que el discípulo haga abdominales. Las abdominales son clave para que el hígado esté en función adecuada. Es más, hablaba hace unos días con un estudiante esoterista que me hablaba de la castidad y él decía que con la Madre Divina él eliminaba el ego, y no me puse a mirarlo y dije, pero la verdad yo no veo que primero su merced no tiene encarnada a su Madre Divina. Su merced tiene un concepto que tiene la Madre Divina, pero no la tiene. Hay una conexión básica, pero no se ha encarnado para que se exprese en su merced en un alma hidrogenizada que se llama Mahatma. Esa es la Madre Divina. Y si su merced quiere conocer los misterios de la castidad, tiene que entender que, por ejemplo, un músculo como es el abdominal inferior y el glúteo mayor, medio y menor, cooperan a que la fuerza que se haga para bombear la energía seminal hacia adentro a través de la próstata, si la persona tiene un músculo, un glúteo débil, tengo por seguro que le va a ser muy difícil mutar la energía, muy difícil. Logrará por ahí uno que otra cosita, como lo hacíamos nosotros por afiebrados o por, como dicen por ahí, engomados del esoterismo, pero no íbamos a la fundamentación que los maestros nos están dando, de que debemos entender cómo funciona la máquina para poder ponerla a trabajar. Pero la gente no, es que yo estoy transmutando, pero no sabe ni siquiera qué es la transmutación. No, que convertir la energía, la materia en energía, pero ¿cómo es el procedimiento? ¿Cuál es la máquina? ¿Cuáles son las materias primas? Eso lo enseñaron y lo enseñan los maestros en la actualidad. Entonces, la musculatura abdominal inferior, el piso pélvico, dígase bien, el periné, ahí existen 8 músculos que el discípulo que no logra desarrollar siquiera un poquito, no se ponga a mentirse que su merced está transmutando la energía, porque las válvulas que hacen que la energía llegue a la próstata en el caso del varón o a las glándulas, óigase bien, femeninas de mutacel, no va a haber mutacel, no va a haber transmutación y se va a fornicar, no, que su merced le pida a la Madre Divina, pero es que la Madre Divina le está pidiendo que su merced sea disciplinado, que le ponga cuidado a las bombas por donde la energía va a ser, digamos, lanzada hacia adentro. Y el discípulo perezoso dice que no, que él ya con una oración, un mantra, ya logra todo. Ese es el ego de la pereza. Para que el poder del mantra esté en nosotros, debemos tener un cuello desarrollado, porque la palabra se genera ahí en la garganta, en la laringe, y los músculos que llevan, los músculos o la estructura muscular que llevan hidrógeno, fuerza a la garganta, están apalancadas por un músculo que se llama el cuello y la nuca. ¿Y cuántos ejercicios hacíamos de nuca? Hasta que el maestro llegó a despertarnos. Que el cuello de nosotros y la nuca cooperan ahí en la estructura perineal y en los diafragmas o los esfínteres de bombeo de la energía hacia la próstata, porque las gónadas, el lipidismo lanza la energía hacia la próstata. La próstata es el estómago, es el aparato digestivo estomacal de un alquimista, pero cuando no se sabe eso, la gente ahí, como dice, a bordón perdido, ahí a la ciega, a ver qué hago, y por eso es que a veces caen y vuelven y caen y vuelven y caen hasta que terminan saliendo de la doctrina y dicen, no, no me sirvió para nada la gnosis, no me sirvió para nada el Tao. Es que nunca entendieron la doctrina, nunca la entendieron. Y claro, el mal estudiante le echa la culpa al profesor, el mal trabajador le echa la culpa a la herramienta y el mal discípulo al maestro. Pero resulta que los maestros nos entregan su ejemplo. ¿Quién ha visto al maestro Kelly Zeus o al maestro Samael flacos, espartilludos o barrigones obesos? Nunca. Ellos son ejemplo de autodisciplina. Y se ve que están transformando, mutando el ego de la pereza. Pereza es perecer, es morir, es acabarse, es una debacle. Y resulta que todos nosotros tenemos que elaborar, que la pereza no descansa. Ella trabaja, pero para alimentar más su desarrollo internamente. Entonces,
Cuando se hace un estudio o se proyecta un porcentaje más en esto, uno se da cuenta que, hombre, ¿por qué patinábamos tanto antes? Porque no éramos serios, no íbamos a la raíz, a la fundamentación o al fundacierto, a la base, a la estructura. Y solo éramos creyentes, sí, voy transmutando la energía ahí por la columna arriba y ya. No, señores, eso no es una manía, tampoco es un sentimentalismo, no es un deseo apalancado solo por una emoción vaga. Se tiene que ir a la ciencia para que haya un despertar de la conciencia. Entonces les invito a eso. Consuman más proteína, hidrátense bien. Un día en una conferencia estaba y me puse a mirar el público en general, a mis hermanos, y me di cuenta que había una palidez en varias personas, no en todos, porque hay gente que es muy equilibrada y tiene un rostro rozagante, un cuerpo que se ven los muslos, que hay trabajo sobre sí mismo. Eso es trabajo sobre sí mismo. Y claro, y vi unos que estaban pálidos y muy flacos, muy calaverudos, y les dije que era importante hidratarse. Entonces uno de ellos me dijo, no, maestro, es que uno no debe comer entre comidas. Y dije, es que es verdad, no debe comer entre comidas. Es beber entre comidas. Y está autorizado a hidratarse entre comidas, porque es un proceso digestivo mucho más rápido y no desgasta mucho el aparato digestivo. En cambio, el que come, sí, porque los sólidos requieren más procesamiento digestivo y más apoyo enzimático, inclusive más trabajo del sifón interno o del intestino grueso, la válvula ileocecal, ahí donde está el apéndice, ahí donde está el área más compleja, porque sus mercedes tienen que revisar que el colon ascendente, o sea, el mecanismo humano del órgano conactivador físico, que es el colon, estudiante, sí, así como lo oye, si su merced quiere conocer cómo anda su órgano conactivador, mire cómo está el ritmo de su intestino grueso, porque el órgano conactivador energético trabaja en resonancia con el órgano conactivador físico, orgánico, que es el colon. Y resulta que el primer tramo del colon, cuando el intestino delgado vacía ahí, en la válvula ileocecal y en el apéndice, los residuos que ya debe mandar al colon, el primer tramo es ascendente, o sea, es subiendo. O sea, es complejo, es difícil que la energía suba o que el bolo fecal suba o el bolo escrofágico suba. ¿Y cómo hacer para que suba? Pues que la bomba que hay ahí, hay unos músculos que se llaman abdominales, trabajen, los músculos inguinales trabajen. Porque hay tanta hernia inguinal, tanta hernia umbilical, hay muchos esoteristas y muchos de personas que tienen ganas de progresar espiritualmente porque nunca trabajan. O sea, el ego de la pereza abdominal está tan desarrollado que eso abdominal ni se ve, no hay ni fibras, se ve, es como un poco de huesos. O sea, no hay fibras para que se pueda combatir el ego que se está expresando ahí, que es la pereza. Y claro, o sea, aparecen hernias. ¿Qué es una hernia? Es una salida del área que le corresponde a una estructura. El colon, como el músculo está tan débil, con un poquito de presión se abre el tejido y ya salió, eso se llama hernia. Pero si se fortalecen esos tejidos con algunas abdominales, hay 7, hay un secreto taoísta que se llaman los 7 ángeles regentes del ki. Y la verdad, yo nunca había hecho una serie de ejercicios tan completos a nivel abdominal. Y el maestro entregó ese secreto. ¿Para qué? Para que el mutante, el transmutante, el cambiante, el modificador, el purificador de energía, hombre, trabaje las válvulas, las bombas de inyección. Pero nosotros decíamos, no, hacer ejercicio. Yo traía un concepto gnóstico muy equivocado, que hacer ejercicio era desgaste del centro motriz. Y resulta que el acto sexual es una activación del centro motriz que mueve la pelvis. Y resulta que los músculos del piso pélvico, si están débil, que es lo más débil que tiene el ser humano, casi nunca trabajan piso pélvico. Entonces, ¿qué pasa? De ahí depende mucho la castidad, el bombeo para que la energía no salga y sí entre. Y claro, esos secretos están de dominio público, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y la mayoría de los discípulos quieren que uno le entregue un mantra o que los maestros nos entreguen un secreto que solo sea pensar un mantra, vocalizarlo y que ya todo se produzca. Eso es pereza, amigo, pereza. Y ya debemos salir de ahí, ya no más. Los mantras tienen poder, pero en un cuerpo que está físicamente educado, que ya sacó a la pereza, que es el perecer, la base de la muerte física, o sea, de la debacle, de la enfermedad o la enfermedad.
Y son cositas que se pueden tener en práctica, poner en práctica. Pero el orgullo esotérico dice, no, eso me hace desgastar energía y en la noche va y la derrama toda. ¿Cómo le parece? Va y la derrama toda. Pues se siente frente a un televisor y derrama energía por el plano emocional ahí y, ¡gah! Y gritan duro y dicen que eso sí es vida. Y en las pachangas tan mal eso se mueven como nunca. ¿Por qué? Porque están manipulados por el ego. Ahí sí hacen esfuerzos para hacer exageradas actividades que van a dañar el organismo. Un borracho es mucho el esfuerzo que hace para pasarse semejante cosa tan inmunda. Una cerveza es asquerosamente inmunda, horriblemente fea. Nadie puede decir que la cerveza tiene un sabor agradable. Está violando su conciencia. El aguardiente igual. La Coca-Cola y esos venenos que Satán mete en el intelecto, en el centro intelectual de la gente para decir que no, que todo en equilibrio. Si me como una Coca-Colita de vez en cuando, eso es equilibrio. ¿Cómo le parece el demonio, el ego de la justificación? Las personalidades justificando el mal. Que si viola la ley de vez en cuando es equilibrio. Y que si no la viola nunca es desequilibrio. ¿Cómo le parece? Ese es el concepto de mucha gente. Es fanatismo no tomarse un trago de vez en cuando, hombre. Eso dice Satán. Pero el discípulo verdaderamente enfocado en la autodisciplina sabe que lo que el maestro dijo es verdad. El que se pone a hacer negocios con alcohol termina hundido por ese demonio, porque el demonio es experto en artes marciales, es experto en guerra. Y la persona cree que no, que el alcohol es un gustico que tiene, no señor. Ese defecto de fermentación empezó porque se mezcla sal con dulce en las comidas, eso desarrolla el Goliat interior, ese secreto de alquimia y de conocimiento del ego, nosotros lo conocíamos como estudiantes esoteristas, que fabricábamos alcohol cuando comíamos un almuerzo, un sustento y encima le aplicábamos un jugo con azúcar o con miel o con velado, con lo que fuera. Eso produce ego, es fisiología del ego, así funciona el ego. Nutrición de ego al por mayor, y después echábamos o aplicábamos 200, 300 gramos de millones de egos que están en las células de los animales, que son procesadores de ego, y el que se coma, pues se comió el ego que estaba tratando de procesar ese animal, porque la gente no sabe que los animales son procesadores de ego, son máquinas biológicas, procesadoras de ego, por eso se llaman animales, ánimas del mal, o ánimas procesadoras del mal, almas procesadoras del mal. Más adelante, de pronto, cuando salga la doctrina de la misión que los animales tienen sobre la tierra o los activienes para procesar egos de diferente naturaleza. Entonces, ¿qué pasó? El que se come un pedazo de carne, pues le está aportando una legión, una multilegión de demonios al organismo, a la fisiología, y eso va a pasar en el plano emocional, va a pasar en el plano mental, porque ¿de dónde saca la energía mental el ser humano? Dígame, ¿acaso no es de lo que come, bebe, respira? Claro que sí. ¿O va a ponerse a inventar ahora que no, que es que hay otras fuerzas? Señor, de ahí nace. Por eso si usted no come, se muere. Nadie puede ayunar más de 60 días. Escasamente los mejores 40 días y algunos 50 días. Pero ¿quién puede decir que puede durar la vida sin comer o tomar? Claro, hay métodos de gente avanzada que pueden hasta vencer el alicerto, pero una persona común y corriente no puede decir eso. Se estaría autoengañando. Entonces, para terminar, conocer estos aspectos de cómo funciona el ego y que los maestros Kelly y Samael vinieron a entregar, no es cuestión de una creencia, no es cuestión de una religión, es una conciencia, pero para poder tener conciencia, como se ha dicho y se nos ha enseñado, tenemos que tener ciencia, o sea, sabiduría para entender el por qué y para qué. Claro, mucha gente espera que el maestro empiece a hablar así suavecito, amados hermanos. Hay que convertir el ego de la pereza. Mantralicen el mantra Suira. ¡Ay, qué maestro tan bueno! Ese sí, mucho conocimiento tan grande. ¿Por qué? Porque le está alimentando el ego, que solo quieren una silla, cambiar el mundo. Y resulta que no es así. Por eso el maestro Samael y el maestro Kelly vinieron a revolucionar el esoterismo y a que nos movamos. Claro, nos falta mucho, nadie puede decir aquí que es que ya terminamos, somos producto terminado, pero debemos seguir intentando en mejorar y para ello debemos comprender la filosofía, la doctrina. Hay personas que creen que por ser vegetariana ya está libre, está salvado y está liberado. No, señores,
Hay que evaluar si el vegetarianismo se está viendo en un cuerpo vigoroso, rozagante, vital, que respira salud, que respira entusiasmo, que es líder en la fuente donde esté, porque una persona que está mutando la energía es un líder donde lo pongan. En cambio, un fornicario, la energía la bota para el ego y dice, no, cada cual con su vida, yo no me meto por allá a complicarme con a enseñarle a otras personas. ¿Qué tal? Eso cada uno trabaje sobre sí mismo y nada más. Por eso es que vive en el sí mismo, en el ego. Tenemos que ayudar a la gente, pero para ello necesitamos una máquina, un laboratorio, un cuerpo, un templo templado. Y claro, como lo hacíamos nosotros en la Gnosis cuando empezamos a trabajar con el abecedario rúnico, los grupos que elaboraban con el abecedario rúnico eran criticados por los grupos que solo era mantra. Y no es que no se pueda hacer el mantra, claro que también, pero el mantra necesita un aparato productor del mantra para que tenga resonancia, porque el que no sepa pronunciar un mantra, así lo pronuncie miles de veces, no tiene la fuerza suficiente. Y claro, los maestros vinieron a enseñarnos eso, cómo el pulmón se expande para que la resistencia del aire pueda ser un sostenido y cuando se hable con fuerza, se mantralice con energía y no con debilidad. Todas estas cositas pertenecen a la fisiología del ego. Y para poder entenderlo, la verdad, el Tao hay que estudiarlo toda la vida. Esto es la tercera entrega y de verdad, nos falta en la cuarta entrega empezar a identificar, óigase bien, cuáles son los huesos donde Satán, o sea, el ego se mete para producir muchísima más energía seca, o sea, carbunclo seco y mercurio seco. Vamos a hablar de eso, Dios mediante, en la próxima conferencia, para que sepamos, hombre, cómo avanzar un poquito más rápido o cómo no quedarnos quietos tanto tiempo. Gratísimas a todos por la paciencia que tuvieron, por el tiempo que nos extendimos y claro, cualquier inquietud que haya la pueden registrar para la próxima y con mucho gusto daremos estudio a esto. Benditos sean todos, paz y luz, paz inverencial. Paz inverencial, venerable maestro, gratitud infinitas por esta sabiduría.